Nosferatu de Robert Eggers es una película en la que la atmósfera, la ambientación y la puesta en escena convierten la película en una pesadilla que va encaminada poco a poco a lo que parece un callejón sin salida. Una obra oscura en la que, más allá de la fábula entre los personajes, esta conexión entre Lenny y el conde Orlok, hay un subtexto y un montón de simbolismos que están ahí y que nos hablan del amor, de la soledad, del progreso, también de las raíces y de la naturaleza más oscura del ser humano. Yo he disfrutado mucho de lo que ha sido Nosferatu, de este viaje macabro. Me gusta la obra de Robert Eggers en general. Siento que en todas sus películas se tratan temas similares como el aislamiento, la locura incluso también, moviéndonos entre lo místico y lo oculto y lo real, lo tangible, pero siempre con obras adornadas con un montón de liricismo, con un montón de metáforas, con un montón de imágenes poéticas. Y Nosferatu no ha sido distinta, aunque cada película después tenga como sus propios códigos, porque El Faro, por ejemplo, es muchísimo más surrealista y fumadona, The Northman quizá es más religiosa y más mística, y Nosferatu se ha movido en esa sensación entre la pesadilla y el mundo real, pero en todas encontramos como ese sello de su autor. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series, dejad un like para apoyar el vídeo que no cuesta nada, y vamos a desentrañar los secretos de la película Nosferatu. Todo eso que la película nos cuenta sin palabras. La película arranca con una escena de Lenny, joven, desesperada, casi suplicándole a la oscuridad esa cercanía, esa intimidad que le falta en su vida. Solamente con esta escena ya nos quedaba claro que la película iba a tratar sobre el amor, sobre el sexo, sobre la muerte, sobre la soledad y lógicamente sobre la oscuridad también al final de las personas, porque ese plano en el cual Lenny está enfrentada a la sombra del vampiro me ha parecido muy bonito. Luego también hay un movimiento de cámara espectacular cuando ella está teniendo como ese delirio, ese ataque en el cual la cámara nos mueve bajo tierra, como una especie de presagio de la propia muerte del personaje de Lenny. Esta obra es un viaje sin retorno hacia la muerte, que de hecho después de que Thomas venga de hablar con el personaje de Hernok, de que le pongan la tarea de visitar al conde Orlok, hay otra escena que es otro presagio claro de muerte, que son las flores cortadas. Lenny, sosteniendo ese ramo de flores que se están marchitando ya por haber sido cortadas, parece que se lo echan cara, ¿no? A Thomas, ¿por qué las has cortado? Es porque ella se siente igual, se siente como una flor que se está marchitando poco a poco y que se está muriendo, con lo cual otro presagio del funesto destino que su personaje va a correr. Y el personaje además parece darnos la razón revelándonos el sueño que ha tenido, un sueño recurrente que tiene, que es que en vez de casarse con Thomas, en la boda ella se casa con la muerte y que todo el mundo muere alrededor, pero que ella está feliz. Después entraremos a analizar un poco la relación de Lenny con la muerte, pero desde luego que nos dejaban claro que por encima de los personajes y sobre todo por encima del personaje de Lenny estaba constantemente esa idea de una muerte que la acechaba. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Thomas porque tiene una conversación muy interesante con el personaje de Friedrich, con un amigo de la pareja, cuando a él Hernok ya le ha dado la tarea de visitar al conde Orlok, pues en un país bastante alejado cerca de los Cárpatos. ¿Qué pasa? Que Friedrich es un poco el espejo en el que el personaje de Thomas se mira. Él se acaba de casar con Lenny, pero aún no tiene la vida que desea tener. Friedrich, en cambio, encarna esa vida que Thomas querría tener una esposa con 2 hijas e incluso otro hijo en camino. Además, Friedrich es un hombre que ya tiene su vida resuelta y que a pesar de tener mucho trabajo, tal y como nos cuenta el propio personaje, también gana mucho dinero. Y Thomas aún no tiene un puesto importante, no puede darle a Lenny la vida que él quiere darle. Entonces, indirectamente, lo que empuja a Thomas a este viaje para conocer al conde Orlok es esa necesidad de convertirse en el hombre que él quiere ser, de parecerse al personaje de Friedrich. En una sociedad de 1800 en la que el hombre aún tiene que proveer a su mujer y darle la vida que él espera, tiene que cumplir con esa expectativa, con lo cual la película nos habla de cómo era la masculinidad en esa época, aunque en cierto modo tampoco está tan alejada de cómo se percibe hoy en día. Mientras Thomas emprende su viaje para quitarse las deudas, para por fin ganar dinero, para tener un puesto de poder, descubrimos que Hernok está en contacto con Nosferatu, aunque la obra te deja claro que detrás de Nosferatu también está el diablo, con lo cual si Orlok es una especie de elegido del diablo, Hernok sería un servidor de este elegido. El diablo es quien mantiene con vida el cuerpo de este ser. Y lo primero que llama la atención del viaje de Thomas es el contraste que Robert Eggers establece entre el mundo rural y el mundo moderno. De alguna forma siento que no pone ninguno por encima del otro, pero sí que contrasta las diferencias. El mundo moderno puede estar más centrado en la ciencia, en prosperar, en hacer dinero, mientras que el mundo folclórico, que de hecho se ríen, ¿no?, del personaje de Thomas cuando llega a esta posada, está más conectado con lo oculto, con lo místico, con esas fuerzas que quizá no somos capaces de comprender a través de la ciencia, a través de los métodos en los que cimentamos quizá nuestra forma de pensar hoy en día. Curiosamente, estos gitanos del mundo folclórico saben cómo enfrentarse a esta oscuridad. La escena en la cual vemos a esta mujer montada a caballo y cómo a través de ella abren la tumba de un ser
ser y lo matan, nos hace sentir que esta gente sabe a lo que se enfrenta, mientras que la gente de la ciudad parece haber olvidado estas fuerzas oscuras del mundo. Por eso después también el conde Orlok quiere ir a la ciudad, porque piensa que ahí la gente no va a saber enfrentarse a él, y quizá por eso le atraiga también este lugar. También es interesante que en esta especie de rito gitano folclórico se nos contraponga la maldad representada en este ser que está dentro del féretro con respecto a la inocencia o a la pureza que representa la mujer que está en el caballo, que es un poco también la dicotomía que va a haber entre el personaje de Lenny y el personaje de Orlok, lo puro, lo inocente, lo vivo o lo mortal contra la maldad, la inmortalidad y la oscuridad que representa el conde. Ya veréis después que esta película va mucho de contrastes. Siguiendo el viaje de Thomas, la película de pronto se convierte en una pesadilla. Las cosas empiezan a ser inconexas, los movimientos de cámara empiezan a ser extraños, los paisajes empiezan a convertirse también en rocambolescos y sacados de una pesadilla. La obra juega mucho con la iluminación también para generar esta sensación, y cuando Thomas llega al castillo del conde Orlok, toda esa secuencia es terrorífica, no porque dé sustos, sino por cómo la atmósfera se construye. Cuando llega a la sala en la cual está el conde esperándole, esa oscuridad se tiñe de un rojo que nos evoca el propio infierno. El personaje de Nosferatu se mueve por la sala de una forma incoherente, parece que está de pie, luego está en la silla, luego está detrás, incluso hay estatuas que se mueven mostrándonos cómo el personaje de Thomas está perdiendo el contacto con la realidad y entrando en un mundo oscuro, un mundo de pesadillas. La voz también del personaje de Orlok contribuye a todo esto, con lo cual la escena a nivel de construcción visual y artística me ha encantado. El personaje de Lenny tiene después una reflexión bastante interesante sobre cómo siente que no está viviendo su propia vida, siente que algo la controla, la maneja, le insufla vida y le hace moverse, pero sin que ella tenga el control, con lo cual parece que nos está hablando de una especie de manipulación. De las relaciones tóxicas hablaremos un poquito más adelante, pero ahora sí que me quiero quedar con ese concepto del destino que ella siente que está cumpliendo, como que no tiene voluntad para poder escapar a lo que la vida le depara, le espera más allá. Creo que en estos tiempos modernos, en los que nacemos, estudiamos, después buscamos una carrera, formamos una familia, de alguna forma nuestro destino también parece que está muy escrito. Salirnos de este camino nos genera incomodidad, nos genera conflictos con las personas que queremos, y de alguna forma no seguir los raíles de la vida que están ahí para nosotros se siente extraño, pero al mismo tiempo cuando lo sigues tienes la sensación que tiene Lenny, de que tú no has elegido tu camino y de que alguien te está moviendo y te está llevando por una senda que quizá no sea la tuya. Estos sentimientos de Lenny, aunque en la película tienen que ver con cómo Orlok la manipula, son bastante comunes hoy en día. A Thomas le salen en el pecho unas curiosas marcas, 2 punzadas, que en la película de 1922 el personaje se pregunta si es que le han picado 2 mosquitos muy cerca. No, señores, que te están chupando la vida por el pecho. Pero de esta parte de la película, de los instantes en los que Thomas está atrapado en el castillo, me encanta la parte psicológica de cómo el personaje sufre, de cómo se enfrenta a Nosferatu, de cómo a través de las sombras el personaje también es capaz de abrir puertas y de hacer cosas muy turbias, hasta que llegamos a la escena en la que Nosferatu le está chupando la sangre y sentimos que hay cierto erotismo en la figura de este ser, como si esa satisfacción que su personaje consiguiera alcanzar solo lo consiguiera chupando la sangre de aquellos que están vivos, mientras él es un ser que se pudre y que está muerto en vida. Pero aún así su personaje no está satisfecho, siente que solo lo va a estar cuando se cumpla ese pacto que Lenny ha hecho. El personaje de Lenny ha pactado entregarse a este ser y lo hizo cuando se sentía sola y cuando estaba abandonada en un momento de debilidad. Esto nos habla de cómo cuando estamos en nuestros momentos más bajos, más vulnerables, somos más propensos a caer en relaciones tóxicas, en situaciones en las que se pueden aprovechar de nosotros, acercarnos a personas que nos pueden hacer daño. Si os fijáis también después cuando Nosferatu quiere que Lenny se acerque a ella una vez más, le dice que su marido ha firmado a cambio de oro entregársela para hacerle sentir eso, ese abandono y esa sensación de que la persona que está junto a ella no le quiere, para que vuelva a caer en sus brazos. Porque cuando nos sentimos solos, más vulnerables, es más fácil que caigamos en situaciones tóxicas. De hecho, en las sectas suele pasar algo parecido, que se aprovechan de gente vulnerable. Fijaos además en cómo Lenny habla de su gata. Cuando el personaje de Von Franz le pregunta si es suya, ella contesta que la gata no tiene amo ni dueña, con lo cual representa esa libertad que ella no tiene, porque ella sí que se siente con un amo y con un señor. Se siente entregada al conde Orlok, que curiosamente este gato, que encarna la libertad que Lenny no tiene, también encarna el simbolismo contrario al personaje de Nosferatu, que son las ratas, porque los gatos siempre las cazan, supuestamente. Así que ese paralelismo entre libertad, gato y después control, oscuridad y rata ha estado muy bien en la película. El personaje de Von Franz, como os digo, para mí ha sido un soplo de aire fresco en la obra, incluso con toques de humor durante la película. Me ha encantado cómo él entiende lo paranormal, lo oscuro y tiene la mente abierta a ello, cuando en teoría la gente de la civilización ya no piensa en esto. Hay este contraste que os decía con respecto a lo rural. El personaje de Hernok representa el fanatismo, alguien que se ha entregado a la oscuridad hasta abrazar
abandonar la locura, o sea, la escena de cómo se come la cabeza de la paloma es bastante traumática, pero eso, Robert Eggers une este fanatismo por algo con la locura, poniéndolos básicamente al mismo nivel. Después de escapar del castillo, Thomas es curado de alguna forma por unas monjas, pero en cuanto él se siente un poquito mejor, las abandona y vuelve a la ciudad. Quizá esto también sea una reflexión de cómo la religión ya no tiene tanta presencia en el mundo más avanzado. No estoy diciendo que sea una reivindicación de los valores de la religión en los lugares que más han progresado, pero quizás sí una reflexión de cómo hemos abandonado la espiritualidad, que nos hemos centrado en vidas muy aceleradas, muy mecanizadas, dejando de lado lo importante que también es la parte espiritual, ya sea a través del cristianismo o de cualquier fe, e incluso más allá de la fe hay formas, ¿no?, de conectar con esa parte espiritual. Pues Robert Eggers nos dice que en cuanto podemos nos marchamos de estos lugares, y que es triste porque de alguna forma esa parte espiritual también nos hace humanos, como que la dejamos de lado. Y Nosferatu entonces se va de crucero, toma este ferry camino a la ciudad y vemos cómo representa la peste en el barco, la pura maldad a través de las ratas, la enfermedad, cómo la película es tremendamente expresionista, utilizando siempre las sombras como elemento del poder de la oscuridad, no tiene ningún miedo a utilizar estos elementos surrealistas para hablarnos del personaje y de su oscuridad. Y luego hay otra cosa que también puede representar el conde Orlok, que es el deseo, porque el personaje de Lina está en una relación con Thomas y cuando Orlok se acerca a ella parece que representa la tentación, la infidelidad. Incluso literalmente su personaje dice que él es el apetito, esas ganas de saciarse que incluso el personaje de Lina también puede tener. Aunque dentro del contexto de la película quizá esta sea la única escena, que es el primer contacto entre Orlok y Lina después de que él haya llegado a la ciudad, cuando le amenaza con el tema de las 3 noches porque Lina lo va a rechazar, pero aquí sí que siento como que es una tentación para ella. Y ese subtexto de la infidelidad, del deseo, de la pasión también está ahí, porque ella incluso parece que se siente atraída a veces por él. Ya os habréis dado cuenta de que la película, como os he dicho antes, todo el rato va de contrastes. La ciudad contra lo rural, la modernidad contra la tradición, el bien contra el mal, la inocencia contra la oscuridad. Y a nivel visual muchas veces la película refuerza esa idea de contrastes utilizando escenas que casi están en blanco y negro. No hay más contraste que ver literalmente estos dos colores que son antónimos. El anhelo de Nosferatu, por otro lado, es la mortalidad, la juventud, la vida, aquello que él no tiene por su pacto con el diablo. Como digo, la pureza, la inocencia de Lenny representa para él todo lo que no tiene, por eso siente que con ese pacto va a poder saciarse del todo. Si Lenny anhela la compañía, aunque sea la compañía más oscura y turbia, que se siente sola porque no se siente comprendida, Orlok anhela esto de ella, sentirse joven, vivo, a través de la sangre y del cuerpo también, de una joven dama. También hay un concepto a través del personaje de Friedrich, que quizás es el personaje más racional de toda la obra, que nos habla de cómo a veces el ser humano también ante las catástrofes, ante la muerte, ante lo inexplicable como puede ser la plaga de la ciudad, digamos que también queremos buscar como razones sobrenaturales. Si nos vamos al punto de vista de su personaje, que se rige básicamente por la lógica, alrededor todos los personajes para él están medio locos, buscando fantasmas quizá en un hecho que simplemente es parte de la naturaleza y parte de la vida, que sí que es la desgracia de lo que está pasando en la ciudad, pero ese punto de vista racional, en el que para él todos los personajes están buscando fantasmas donde no los hay, que bueno, en realidad en la obra sí que los hay, pero quiero decir que no los hay desde su punto de vista, también me ha gustado bastante. Y así llegamos al simbolismo más oscuro de toda la película, que es yo creo el que más fuerza tiene, que es el de cómo el personaje de Lenny con lo que está conectado es con su propia muerte. Si lo pensáis, cuando ella se siente vulnerable, sola, abandonada, y siente que su vida no tiene sentido, ella dice que busca contacto, que busca caricias, que busca cercanía, pero lo hace acercándose a la muerte, con lo cual su personaje quizá desde esa vulnerabilidad, soledad y abandono, lo que quiera es morir para huir de todo ese dolor. De hecho, por eso nos habla de su sueño abrazando a la muerte, y de hecho por eso la película termina así. En el fondo nos está hablando de un personaje que quería morir porque se sentía desdichado, que encontró quizá un alivio en Thomas, tal y como dice, cuando está con Thomas no piensa en su pacto y en Nosferatu y en nada de eso, pero en cuanto Thomas se va como que le vuelven esos anhelos de abrazar la muerte. Al final abraza su destino y así encuentra la felicidad. Es, como digo, el simbolismo más oscuro quizá de su personaje, pero también tiene sentido. Observando la película fuera de los simbolismos, es cierto que el significado del acto puede ser también una parte de sacrificio para salvar a las personas que quiere, para terminar de una vez por todas con ese monstruo que la ha atormentado, aunque eso implique perder su propia vida. Prefiere morir, salvar a la gente que ama y al mismo tiempo ser libre de aquella persona que siempre la ha controlado y manipulado. Así que también puede ser visto como un acto de liberación. A través de la muerte está consiguiendo ser libre y no tener amo ni dueño como le ocurría a su gata. Pero si queréis todavía un simbolismo más positivo, la obra también nos habla de cómo acercarnos a nuestra oscuridad, abrazarla, también es una forma de terminar con ella. Cuando abrazamos el monstruo, de alguna forma lo estamos aceptando y esto lo hace menos poderoso.
peligroso, incluso lo mata, ¿no? Tal y como sucede con Nosferatu. Así que quizá esas partes oscuras nuestras, si somos conscientes de que existen y aprendemos a convivir con ellas, tengan menos fuerza y seamos más capaces de superarlas y de seguir adelante. Este concepto, como digo, me gusta. Además, si os fijáis en esta escena final en la cual ella aparece muerta con el monstruo, abrazándolo, también están las flores, esas lilas que Thomas había cortado en la primera escena y que eran ese presagio de muerte, con lo cual en este punto la película también es redonda. Es una historia triste, de amor, de muerte, sí, está bien contada también, y si a esto le añades una atmósfera que todo el rato suma y te mete en esa sensación de pesadilla, Nosferatu queda como una película muy bonita de ver, y muy bonita también sobre la que reflexionar, como habéis visto en este vídeo. Ya sabéis que mis vídeos sobre los mensajes y simbolismos son subjetivos, son lo que yo interpreto de la película. Algunos se corresponderán con la visión del autor y algunos serán interpretación, pero las películas y las obras de arte en general también están para eso, para interpretar. Contadme qué os ha parecido la película, qué os ha evocado, si estáis de acuerdo con mis simbolismos, con mis mensajes y habéis sacado quizá otros también. Muchas gracias por estar aquí, ya sabéis, dejad un like para apoyar el vídeo, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado deprisa, que el tiempo